Bienvenidos a Relatos del Oculto. Cuando era adolescente, viví una experiencia terrorífica que todavía estremece hasta el día de hoy. Todo comenzó con el trágico fallecimiento de mi querido abuelo. La noticia de su muerte no fue algo tan repentino para la mayoría de mi familia, pues casi todos sabíamos que mi abuelo tenía un tumor en la cabeza. Él siempre fue alguien demasiado libre y poético, y amaba la vida, y estaba seguro de que no quería pasar el resto de ella tomando medicamentos que lo dejarían atontado o aún peor, en algún hospital, rodeado de camillas estériles y llantos a su alrededor, solo por una diminuta y casi improbable posibilidad de curarse. Pero, aunque siempre he respetado y respetaré la decisión de mi abuelo de quererse ir a su modo y aceptando que es algo que tiene que pasar en algún momento, siempre he creído que debió decírselo a todos, y no solo a quienes creyó que lo podríamos comprender y aceptar, pues él jamás se tomó la molestia de decírselo al más pequeño de la familia, mi hermano Lucas, quien para ese momento no debía superar más de los 5 años. Siempre me ha gustado creer que tuvo sus razones. Probablemente pensó que siendo un niño tan pequeño, no podría comprender que mi abuelo no quería intentarlo y solo hubiese optado por dejarse morir. Probablemente no quiso agobiar a un niño de 5 años con su filosofía de la muerte, o tal vez fue algo mucho más simple, y esto era que Lucas era su nieto favorito entre todos, y no era solo por ser el más pequeño de los nietos, fue algo mucho más especial. El abuelo siempre trató con dignidad y aprecio. Ninguno de los nietos tenía un solo motivo para creer que le agradábamos. Siempre nos compraba grandes cajas de frituras, refrescos, para que sus nietos pudiéramos comer hasta vomitar cuando fuéramos a visitarlo. Sin embargo, cuando Lucas nació, fue como si hubiese tenido una conexión con él desde el minuto uno. Y era como si fuese algo mutuo entre ellos, pues cuando mi abuelo cargó a Lucas por primera vez, este dejó de llorar, miró a mi abuelo y con su pequeña mano tomó su pulgar. Mi padre solía bromear, diciendo que en su otra vida Lucas debió ser algún amigo de mi abuelo, y quién sabe cuántas vidas habían tenido que pasar para volverse a encontrar. Y con el paso del tiempo, esa conexión solo parecía fortalecerse más. Mi hermano exigía ir a la casa de los abuelos, al menos 2 veces por semana, y se la pasaba hablando con mi abuelo por horas. Nunca entendí cómo alguien cuya edad no se acercaba siquiera a 2 dígitos podía siquiera entablar una conversación con alguien que casi alcanzó los 100 años de vida. Tal vez esa es la respuesta más simple a todo esto. Mi abuelo nunca se lo dijo a Lucas, no porque creía que podría comprenderlo, sino porque simplemente no tenía la fuerza para ver a Lucas llorando por su muerte. Probablemente no quería que Lucas viviese un duelo mucho antes de que realmente pasara. Y fue por eso que cuando mi abuelo se fue a tomar una siesta y jamás despertó, Lucas fue el integrante de la familia más afectado de todos. Creo que pocas cosas en este mundo me han vuelto a dar más tristeza que ver a mi hermano aferrándose al ataúd de mi abuelo, implorándole que despertara y volviera a hablarle. La tristeza envolvió nuestra casa y la depresión se apoderó de Lucas, el cual, en pocas semanas, había pasado de ser un niño alegre y muy vivaz a ser un niño callado, y que, si no estaba llorando, hacía dibujos explícitos en los cuales dejaba claros sus deseos de morir e ir al cielo, en donde mi abuela le había dicho que se encontraba el abuelo.
Mis padres se preocuparon mucho por él y le buscaron ayuda profesional, llevándolo a varios psicólogos infantiles y terapeutas, pero su dolor parecía insuperable. Pasaban los días en un estado de melancolía, sin encontrar consuelo ni alegría en ninguna cosa o actividad, ni siquiera las que le gustaba hacer. Era como un zombi, sin ningún propósito o rumbo. Sin embargo, un día todo cambió. Recuerdo vívidamente aquella mañana cuando Lucas entró alegremente a la cocina, con una sonrisa radiante en su rostro. Nos sorprendió a todos, ya que no lo veíamos tan feliz desde la partida de nuestro querido abuelo. Decidimos fingir que eso era normal, como si fuese algo que nunca se hubiese ido, pues creímos que podríamos hacerlo sentir mal si se recalcaba que antes estaba triste y en ese momento ya no. Sin embargo, el mismo Lucas, con mucho entusiasmo, nos contó que la noche anterior había recibido una visita muy especial en su habitación. Según él, alguien que había sido enviado por nuestro abuelo había venido a consolarlo y asegurarle que no estaba solo en su dolor y que su nombre era Astur. Al principio nos pareció una manifestación de su imaginación, un amigo imaginario que de alguna forma podía ayudarlo a lidiar con esta pérdida. Pero Lucas estaba tan convencido de la realidad de esa visita que no podíamos ignorarlo por completo. Incluso recuerdo que mi padre dijo que una noche, cuando se levantó durante la madrugada, escuchó a Lucas. Lo escuchó hablando en su habitación. Le decía lo mucho que el abuelo significaba para él y que realmente lo extrañaba. Mi padre dijo que esto lo conmovió tanto que se quedó parado en la puerta para escuchar, hasta que mi hermano le preguntó: si él te mandó para ayudarme, ¿podrías darle una carta? Esto hizo que mi padre se le hiciera un nudo en la garganta. Sin embargo, esto cambió cuando escuchó una voz espesa y rasposa que le respondió: solo si haces lo que te pido. En ese momento, mi padre se asustó mucho, pues no había manera en la que mi hermano pudiera modificar su voz de esa manera. La voz de un niño no podía grabarse tanto, aunque lo intentara, por lo que pensando que el amigo del que mi hermano había estado hablando realmente era algún pervertido que de alguna manera entraba a la habitación por las noches, por lo que con mucha valentía abrió la puerta. Sin embargo, en el lugar no se encontraba alguien dentro. Solo vio a mi hermano sentado en el piso frente a su cama, pero no había absolutamente nadie más. Mi padre le dijo que con quién hablaba y él le dijo que con Astur. Mi padre dice que incluso empezó a buscar en cada rincón del cuarto, en donde pudiese esconder algún adulto, pero no encontró a nadie. Tampoco había manera en la que hubiese salido por la ventana, pues era una casa de 2 pisos, y aunque se podría escalar por un árbol, por precaución la ventana tenía mosquitero y era demasiado pequeña como para que un adulto entrara por ahí. Desde ese día, comenzamos a prestar más atención en los relatos y descubrimos que Lucas empezó a saber cosas que nadie había dicho. Cosas como mi tía había tenido una aventura con un hombre antes de casarse con mi tío y que no estaba del todo segura si su hijo era suyo, o que mi prima mayor había sufrido de bulimia por varios años. Esto último lo habían mantenido tan en secreto que nadie de la familia lo sabía, más que ella y sus padres. Pero no solo eso, sino que Lucas solía decirlo en las reuniones familiares, mirando fijamente al integrante de la familia del que estaba hablando, y después de se reía como si hubiese contado una historia muy graciosa, provocando que los afectados se fueran del lugar llorando y creando una tensión muy fea en la familia. Y cuando mis padres le preguntaban dónde había escuchado eso, él solamente se encogía de hombros y respondía que Astur
se lo había dicho. Y, además, también le había dicho que debía decírselos porque las mentiras eran malas y que la verdad era divertida. Además, a medida que pasaban los días, una atmósfera inquietante comenzó a invadir nuestra casa. Empezamos a experimentar fenómenos inexplicables, objetos que se movían solos, sombras que parecían acecharnos desde las esquinas, ruidos extraños en las noches. Aunque intentábamos encontrar explicaciones racionales, la sensación de que algo sobrenatural estaba sucediendo se hacía cada vez más fuerte. Y por si eso fuera poco, Lucas comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más perturbador. Ya no solo contaba historias dolorosas y personales de las personas que lo rodeaban, pues en el kinder comenzó a meterse en peleas con otros estudiantes sin motivo aparente. Los profesores se quejaban de su agresividad, pues eran peleas demasiado fuertes para un niño tan pequeño. A uno de sus compañeros le había pateado la boca en repetidas ocasiones, mientras le decía que le tiraría todos sus dientes y después se los atragantaría con sus propios intestinos. Todo esto con un vocabulario tan vulgar que parecía que él hablaba como un adulto que había visto lo peor del mundo. Pero lo que más nos alarmaba era su transformación en casa. Presenciábamos cómo Lucas hablaba y reía solo en su habitación, como si estuviera interactuando con alguien invisible. En ocasiones lo escuchamos murmurar palabras incomprendibles en medio de la noche. La oscuridad parecía tener un efecto malsano en él. Incluso cubrió toda su ventana con cinta de aislar negra. Esto para que así, de esa manera, ni un solo rayo de luz entrara a su habitación. El comportamiento de Lucas se volvió aún más inquietante al pasar de los días. Empezó a lastimar animales pequeños que encontraba en el vecindario y además de eso comenzó a autolesionarse. Apretaba el tallo de las rosas hasta que las espinas hacían sangrar sus manos. Se hacía cortes con las tijeras. Así que mis padres empezaron a esconder o a poner gabinetes muy altos para que no tuviera el acceso a ello. A pesar de todos nuestros esfuerzos por comprender y ayudarlo, parecíamos estar perdiendo a mi hermano en medio de la oscuridad que lo consumía. Pronto, Lucas no fue el único en experimentar sucesos extraños en nuestra familia. Mi padre comenzó a tener pesadillas en las que era perseguido por una figura sombría que se arrastraba por las paredes. Despertaba sudoroso y con miedo paralizante. Mi madre, por su parte, se encontraba con frecuencia con habitaciones completamente desordenadas, a pesar de que las dejaba perfectamente ordenadas y organizadas. La presencia siniestra en nuestra casa se hizo cada vez más opresiva. A veces podíamos sentir una mirada intensa clavada en nosotros, incluso cuando estábamos solos. Las sombras parecían moverse de manera inquietante y un aire gélido se apoderaba de ciertas áreas de la casa. Nos sentíamos observados y acosados, como si algo malévolo acechara en cada esquina. Una noche, mientras mi padre solo en su oficina estaba en casa, dijo que estaba concentrado en un informe que debía entregar antes de las 10 de la noche, cuando de repente empezó a sentir mucho frío. A pesar de estar en pleno verano, sintió una corriente gélida que le erizó la piel. De repente, los estantes de libros comenzaron a temblar violentamente, como si fueran a caerse. Mi padre trató de buscar una explicación lógica, pero no encontró ninguna razón para ese extraño fenómeno. La experiencia lo dejó con una sensación de angustia y una sensación persistente de ser observado en esa habitación. Ya no sabíamos qué hacer
Y otro día mi madre experimentó un evento aterrador en el baño de la casa. Mientras se lavaba la cara, vio en el espejo una figura borrosa detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, no podía dejar de sentirse observada. A partir de ese momento, comenzó a escuchar susurros inentendibles cada vez que se encontraba cerca del espejo, como si algo quisiera comunicarse con ella desde el otro lado. En cuanto a mí, nunca olvidaré cuando en mi habitación una noche estaba acostado en la cama, incapaz de conciliar el sueño debido a la inquietud que reinaba en toda la casa, puesto que la habitación de Lucas estaba justo a un lado de la mía, por lo que me daba mucho miedo todos los ruidos que escuchaba por la noche. De repente, sentí una presión aplastante sobre mi pecho, como si alguien invisible estuviera sentado sobre mí. Traté de moverme, pero estaba paralizado por el miedo. Miré hacia el pie de la cama y vi una figura oscura, con ojos brillantes y amenazantes. Traté de gritar, pero mi voz salía muy... Me costó mucho trabajo hablar. Finalmente, después de unos angustiantes segundos, la figura desapareció y la opresión se disipó. Me quedé temblando en la cama, temeroso de cerrar los ojos por el resto de la noche. Estos eventos dejaron a toda la familia sumida en un estado constante de miedo y ansiedad. La presencia siniestra que parecía habitar en nuestra casa se volvió cada vez más insoportable. Nos encontrábamos en un estado de constante alerta, siempre expectantes ante cualquier señal de su presencia, haciendo todo lo posible para pasar el menor tiempo en la casa o cerca de Lucas, puesto que su comportamiento empeoró aún más. Comenzó a tener arrebatos de ira, rompiendo objetos y agrediendo verbalmente a mí e incluso a mis padres. Era como si una fuerza oscura lo hubiera poseído por completo, alejándolo de su esencia y transformándolo en una sombra de lo que solía ser. En otra ocasión, mis padres despertaron en medio de la noche y al sentir una presencia extraña en su habitación, al abrir los ojos, se encontraron con una escena horripilante. Lucas estaba parado al pie de su cama, sosteniendo un cuchillo de cocina en sus manos. Su mirada estaba desenfocada y su expresión desquiciada. Con una voz inquietante, les dijo que Arthur quería quitarles el rostro para usarlo como un disfraz. Esa noche, mi padre le quitó el cuchillo y no pudo pensar en una explicación de cómo había podido conseguirlo, pues no solo estaba en un lugar muy alto, sino que también estaban bajo llave, y ninguno de los dos pudo dormir esa noche. Y eso no fue lo único, pues después de algunos días, yo empecé a encontrar cuchillos colocados con el filo hacia arriba en mi cama. Cuando le comenté a mis padres y preguntamos por qué estaba haciendo esas cosas, Lucas simplemente respondía con una mirada vacía y escalofriante que Arthur le había dado esas instrucciones y le había dicho que si no lo hacía, él podría dar una carta a nuestro abuelo en el cielo. Nuestra abuela decidió que era hora de tomar medidas drásticas. Convencida de que Lucas solo necesitaba la guía espiritual adecuada, decidió llevarlo a hablar con el padre de la iglesia local. Estaba convencida que si el padre le decía a Lucas que nadie podía tener ningún mensajero celestial, él podría dejar de decir esas cosas y encontrar la paz que tanto necesitaba. Para nuestra abuela, la situación de Lucas era simplemente una forma confusa de manifestar su duelo, y también estaba convencida que mis padres y yo solo estábamos fomentando los delirios de mi hermano Lucas. Así que un día, nuestra abuela llevó a Lucas a la iglesia, dejando que entrara a solas con el padre al confesionario. Los minutos se convirtieron en una espera angustiante para el resto de la familia,
que esperaba ansiosa fuera de la puerta de la cerrada. Después de solo 5 minutos, el padre salió del confesionario con una palidez evidente en su rostro. Sin decir una palabra, nos miró brevemente y se alejó apresuradamente, como si hubiera presenciado algo aterrador. Lucas salió del confesionario con una ligera sonrisa en su rostro. La abuela se acercó rápidamente y le preguntó qué había pasado ahí adentro. Con una calma desconcertante, Lucas le respondió que el padre dijo que Astur no existía, así que simplemente le había mostrado que su amigo, enviado por nuestro abuelo, era real. Nunca supimos exactamente cómo se lo demostró. Solo sé que el padre jamás se quiso acercar a Lucas o a nuestra familia nunca más. Después del escalofriante incidente en la iglesia, la abuela decidió que lo mejor era buscar ayuda fuera del ámbito religioso. Convencida de que Lucas necesitaba la intervención de un chamán, buscó a alguien con un conocimiento en el mundo espiritual y lo llevó a su encuentro. El chamán, al escuchar la historia y observar el comportamiento de Lucas, nos explicó que esa entidad maligna se había aferrado a él, aprovechándose de su vulnerabilidad por la pérdida de nuestro abuelo. Nos dijo que mi hermano quería una prueba de que su abuelo no había sido el que lo había contactado. El chamán les dijo que esta entidad estaba fuertemente conectada con Lucas y que había dejado una huella oscura en su ser, y eso era porque Lucas lo había dejado, todo con la promesa de volver a hablar con su abuelo. Incluso intentó realizar una limpieza con un huevo, pero el huevo se rompió y liberó un contenido oscuro y perturbador. Sin embargo, el chamán se comprometió a ayudar a Lucas y a realizar limpias casi a diario durante las siguientes 2 semanas. Con cada sesión, el chamán trabajaba para liberar a Lucas de esa presencia maligna que lo había acosado. Poco a poco pudimos notar cambios en su comportamiento y una disminución en los fenómenos paranormales que habían plagado nuestro hogar y nuestra vida. Después de 2 semanas de limpias y rituales intensos, el chamán anunció que había logrado liberar a Lucas de la entidad maligna. Sin embargo, advirtió que la protección debía continuar y le pidió a Lucas que usara pulseras y collares de protección. Explicó que estos amuletos servían para mantener alejada a la entidad y evitar que volviera a aferrarse a él. El chamán advirtió a Lucas que nunca debería de quitarse estas joyas de protección por más que él quisiera, de una hora, ya que ello podría darle la oportunidad a la entidad de regresar. Desde ese día, Lucas ha llevado consigo las pulseras y los collares de protección como una parte esencial de su vida. Aunque toda la familia sentía alivio por haber encontrado una solución, sé que al menos yo siempre he tenido el temor de que la entidad maligna regrese. ¿Qué les pareció esta historia, amigos de Relatos del Oculto? Realmente bastante perturbadora. No sabemos que dentro de la confusión y del duelo que podemos estar atravesando, podemos engancharnos a algo erróneo, que tal vez esa entidad o ese ser maligno nos pueda hacer sentir un consuelo, pero no por mucho tiempo. A continuación, queridos amigos de Relatos del Oculto, pasamos a la siguiente historia, llamada La Neblina. Esta historia nos la hace llegar esta Mariana desde la ciudad de Puebla, aquí en México. Continuamos con la llamada en la niebla, enviado por Mariana desde Puebla, México. Hola amigos de Relato del Oculto, me llamo Mariana
y les escribo desde Puebla. Necesito contarles algo que me pasó hace unos años, algo que cambió mi vida por completo. Si les soy sincera, todavía no sé si lo que viví fue real o si mi mente me está jugando una broma macabra, pero honestamente lo que sentí aquella noche no pudo ser inventado. Todo pasó un fin de semana de octubre justo antes del Día de los Muertos. Mi novio Roberto y yo íbamos regresando de una fiesta, cuando eran como las 2 de la mañana y aunque yo insistí en tomar el camino largo, Roberto dijo que no pasaba nada por atravesar el bosque. Mira, no seas exagerada, este camino lo tomó todo el mundo, me dijo, y yo, por no discutir, accedí. La carretera estaba desierta, ni un solo coche en kilómetros, solo nosotros, los faros del auto y una niebla que empezó a hacerse cada vez más densa. Al principio pensé que era normal, típico del clima de octubre en Puebla, pero no sé qué pasó, me di cuenta de algo extraño. La niebla no era blanca, era como grisácea, sucia, casi negra. Cubría todo. Era tan espesa que no podíamos ver más allá a un par de metros. En un punto sentí algo raro. No sé cómo explicarlo, pero fue como si el aire cambiara. Era pesado, denso y con un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo podrido. Me empecé a sentir incómoda y entonces pasó. Una figura salió de la niebla. Era algo alto, muy delgado, y se movía de una manera antinatural, como si no tuviera huesos. Me quedé paralizada, frené de golpe y el auto se detuvo con un chirrido que resonó en el bosque. ¿Qué haces? Gritó Roberto, pero yo no podía hablar. Estaba viendo esa cosa parada frente al coche. No sé cómo describirlo. Era algo humanoide, pero no era humano. Su piel era grisácea, casi traslúcida, y sus brazos eran anormalmente largos. Lo peor era su rostro. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías que parecían absorber la luz de los faros, y su boca, una sonrisa enorme, llena de dientes afilados, como si disfrutara de vernos aterrorizados. Roberto no lo veía. Arranca ya, no hay nadie ahí, me gritaba. Pero yo estaba segura de que esa cosa nos estaba observando. De repente desapareció en la niebla como si se hubiera desintegrado. Intenté calmarme y seguimos avanzando, pero no habíamos recorrido ni un kilómetro cuando empezamos a escuchar un ruido. Era un murmullo, muy bajo al principio, pero se fue haciendo más fuerte. Era como si miles de personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero no se entendía absolutamente nada. Roberto empezó a ponerse raro. Roberto, ¿estás bien? Le pregunté, pero no me respondió. Cuando lo miré, casi me da un ataque. Sus ojos estaban completamente blancos y sus labios se movían murmurando algo en un idioma que yo nunca había escuchado. Era una especie de canto, grave y escalofriante como un ritual. Paré el auto y lo sacudí. Roberto, reacciona. Pero no se movía. De repente soltó una sonrisa horrible. No era su risa, era algo grotesco, como si dos voces estuvieran saliendo de su boca al mismo tiempo. Y entonces lo sentí, una mano fría y helada que pasó por mi hombro. Pensé que iba a morir en un infarto. Giré la cabeza lentamente, temblando como una hoja, pero no había nadie, solo la niebla que ahora parecía estar en el auto. Era como si tuviera vida, como si quisiera atraparnos. De alguna manera logré arrancar el coche y salir de ahí. Cuando llegamos a casa, Roberto despertó como si nada hubiera pasado. No recordaba nada, pero yo sí. Desde esa noche las cosas no han sido normales. Roberto habla dormido en ese idioma extraño y a veces lo encuentro parado frente a la ventana, mirando fijamente hacia el bosque. Hace poco lo escuché decir algo que me quitó el sueño. Ella está cerca. No sé quién es ella, ni qué quiere, pero siento que algo de esa noche se vino con nosotros. Y lo peor es que no sé si algún día
nos dejará en paz. ¿Qué harían ustedes si vieran algo así? ¿Creen que la niebla puede ser un portal al otro mundo o algo más oscuro? ¿Han tenido experiencias en carreteras o bosques solitarios? Déjenlo en los comentarios mientras nos preparamos para una historia que les hará pensar dos veces antes de tener un espejo en casa. El espejo maldito. Esta historia es enviada por Diego desde Sevilla, España. Hola amigos de Relatos del Oculto, soy Diego y les escribo desde Sevilla. No sé si crean esta historia, pero es algo que me pasó a mí y a mi familia y que nos marcó para siempre. Había jurado no volver a hablar de esto, pero siento que si lo cuento nunca podré descansar tranquilo. Todo comenzó cuando mi abuela falleció. Ella vivía en una casa vieja en el centro de Sevilla, llena de muebles y cosas antiguas que llevaba acumulando toda su vida. Pero había un objeto en particular que siempre llamó mi atención, un espejo enorme, con un marco de madera tallada. Mi abuela siempre lo tenía cubierto con una sábana blanca. Recuerdo que desde pequeño le pregunté por qué lo cubría. Me miró con una seriedad que nunca olvidaré y me dijo: ese espejo no es como los demás. Hay cosas que es mejor no ver. Cuando murió, mi madre decidió traer el espejo a nuestra casa. No sé por qué, pero nunca me gustó la idea. Había algo en él que me daba escalofríos, como si fuera más que un simple objeto. Mi madre lo colocó en la sala, justo frente al sofá. Era imposible no mirarlo al pasar. Los primeros días todo parecía normal, pero pronto empezaron a pasar cosas raras. Al principio, detalles pequeños, la sensación de que alguien te estaba mirando aunque estuviera solo, reflejos que no correspondían a nada a la habitación y un sonido extraño como un leve zumbido que parecía salir del marco. Una noche, mientras estudiaba para un examen, me quedé solo en la sala. Eran como las 11 de la noche y de repente sentí un frío helado, como si alguien hubiera abierto una ventana. Miré hacia el espejo y lo vi, una sombra, una figura femenina, parada detrás de mí. No era un reflejo normal, era algo oscuro y borroso, como si estuviera atrapada dentro del cristal. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Pensé que estaba viendo cosas, pero no era así. Lo peor vino semanas después, cuando mi hermana pequeña, Sofía, empezó a comportarse de forma extraña. Sofía siempre había sido una niña alegre y habladora, pero de repente se volvió muy callada. Pasaba horas sentada frente al espejo, murmurando cosas. Una vez le escuché hablar y me acerqué para preguntarle qué hacía. Miró con una sonrisa que no era suya y me dijo: estoy hablando con la señora. ¿Qué señora?, le pregunté. La señora que vive en el espejo. Dice que quiere salir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le conté a mi madre, pero ella dijo que era imaginación de los niños. Sin embargo, las cosas se pusieron peor. Una madrugada nos despertamos todos por un grito aterrador. Corrimos hacia la sala y encontramos a mi hermana Sofía parada frente al espejo. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban. Sus manos estaban contra el cristal y murmuraba algo en voz baja. Mi madre intentó apartarla, pero Sofía gritó con una voz que no era suya: ¡no la toquen! Ella me necesita. Finalmente logramos sacarla de ahí, pero desde ese día ya no fue la misma. Sofía empezó a hablar en sueños, diciendo cosas incomprendibles, y cada vez que pasábamos por la sala, sentíamos que el espejo nos observaba. Mi madre decidió deshacerse del espejo. Lo llevaron al vertedero, pero a la mañana siguiente volvió a aparecer en la sala, como si nunca lo hubiéramos movido.
Intentamos quemarlo, pero el cristal no se rompía y el marco ni siquiera se chamuscó. Era como si estuviera protegido por algo. Finalmente, un amigo de mi madre nos puso en contacto con un sacerdote. Cuando vio el espejo, su rostro se puso pálido. Nos dijo que era un objeto marcado, un portal por el que algo oscuro había cruzado. Realizó una especie de ritual y nos pidió que lleváramos el espejo a un río y lo hundiéramos. Lo hicimos esa misma noche. Lo llevamos al río Guadalquivir y lo arrojamos con peso para que asegurarnos de que éste no flotara. Esa fue la última vez que lo vimos, pero las cosas nunca volvieron a la normalidad. Sofía sigue hablando en sueños y a veces dice cosas que nos dejan helados. Hace poco la escuché decir, ella sigue aquí, está en el agua, pero sabe dónde encontrarnos. ¿Qué harían ustedes si algo así pasara en su casa? ¿Han escuchado historias sobre objetos malditos? ¿Creen que los espejos pueden ser portales hacia algo más oscuro? Cuéntenos en los comentarios mientras nos preparamos para la siguiente historia. Esta historia viene desde Argentina, con un caso aterrador en un edificio que al parecer está maldito. El edificio de los lamentos. Esta historia es enviada por Valeria, desde Buenos Aires, Argentina. Amigos de Relatos del Oculto, mi nombre es Valeria y lo que voy a contarles me parece que pasó aproximadamente hace 2 años. Aún me cuesta dormir pensando en ello. Vivo en Buenos Aires, en un edificio antiguo del barrio de San Telmo, una zona conocida por sus historias de fantasmas y hechos extraños. Nunca pensé que terminaría viviendo algo tan aterrador. Todo comenzó cuando me mudé al departamento. Era pequeño, pero acogedor. Lo había escogido a buen precio y aunque estaba un poco deteriorado, no me importó. Lo que sí me pareció raro fue la advertencia del portero. Trata de no salir mucho por la noche. Este lugar tiene historia. No quise preguntar más. Pensé que eran solo supersticiones y además yo no soy de esas personas que se asustan fácilmente. Pero en cuando empecé a instalarme, noté algo extraño. Desde el primer día tuve una sensación de no estar sola. Las cosas se complicaron la primera noche. Estaba desempacando cajas cuando escuché algo, un golpe seco en el pasillo. Fui a revisar, pero no había nadie. Pensé que sería algún vecino, entonces lo escuché de nuevo y más fuerte. Esta vez acompañado por un sonido, ¿cómo describirlo? Era como un gemido, pero no humano, algo grave, lento, que parecía salir de las paredes. Esa noche casi no dormí. Los ruidos continuaron durante horas, pasos que iban y venían por el pasillo, susurros al otro lado de la puerta, incluso escuché cómo alguien intentaba girar la perilla de mi entrada. Me armé de valor y abrí de golpe, pero no había nada, solo el pasillo vacío y las luces titilando. Los días siguientes no fueron mejores, los ruidos seguían, pero lo peor empezó cuando las cosas en mi departamento comenzaron a moverse solas. Un día encontré las sillas de la cocina en posiciones extrañas, como si alguien las hubiera empujado. Otro día los cuadros estaban torcidos y un marco que había colgado la noche anterior apareció en el suelo, con el vidrio roto. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo me observaba y me giré hacia la pared y lo vi. Era una sombra más oscura que la oscuridad, parada junto a mi cama. Era alta, con una forma vagamente humana, pero sin rostro, no se movía, pero sentí un frío intenso que me quedé paralizada. Cerré los ojos con fuerza, rogando que desapareciera, y cuando los abrí, ya no estaba. Lo que me hizo pensar en mudarme ocurrió 2 semanas después. Estaba en la ducha cuando escuché un golpe en la puerta del baño como si alguien estuviera golpeando con fuerza. ¿Quién anda ahí? Grité. Pero no hubo respuesta. Salí envuelta en una toalla y encontré la puerta arañada.
con marcas profundas, como si algo con garras hubiera intentado entrar. Esa misma noche decidí hablar con el portero, le conté lo que estaba pasando y su cara se puso pálida. No sos la primera en decirme esto, me dijo. Según él, el edificio tenía una historia oscura. En los años 40 había sido un conventillo donde ocurrieron cosas horribles, asesinatos, desapariciones, incluso suicidios. Me contó que años después varios inquilinos aseguraron haber visto sombras y escuchado lamentos. Regresé a mi departamento más asustada que nunca, pero todavía no estaba lista para irme. Me convencí de que tal vez todo era producto de mi imaginación, hasta que ocurrió lo peor. Eran las 3 de la madrugada, cuando me desperté por un ruido fuerte. Al abrir los ojos, vi algo que jamás olvidaré, la figura de una mujer parada al pie de mi cama. Su rostro estaba cubierto por un velo negro, pero sus manos estaban descarnadas, como si la piel se hubiera derretido dejando los huesos al descubierto. Su cuerpo temblaba de una manera antinatural, y su boca salió un lamento desgarrador. Quise gritar, pero mi voz no salía. Intenté moverme, pero estaba paralizada. La mujer se inclinó lentamente hacia mí, hasta que su cara estuvo a centímetros de la mía. No pude ver sus ojos. Eran pozos negros vacíos, que parecían absorber toda la luz de esa habitación. Y entonces habló, con una voz grave y gélida. Este lugar es mío. Cuando por fin pude moverme, salí corriendo del departamento, sin siquiera tomar mis cosas. Esa misma noche me quedé en casa de una amiga y al día siguiente cancelé el contrato. Desde entonces he tenido pesadillas recurrentes. A veces sueño con esa mujer y siempre me dice lo mismo. Este lugar es mío. ¿Qué harían ustedes si vivieran algo así? ¿Creen que los lugares pueden quedar marcados por tragedias pasadas? ¿Se atreverían a vivir en un edificio con tanta historia? Déjenme sus comentarios porque todavía falta mucho más. En la próxima historia viajaremos a un pequeño pueblo en México para conocer un caso aterrador relacionado con un hospital abandonado. El Hospital de los Murmullos. Esta historia es enviada por Carla, desde Tlalpujahua, México. Hola, equipo de Relatos del Oculto. Me llamo Carla y soy de un pequeño pueblo en Michoacán llamado Tlalpujahua. Es un lugar hermoso, lleno de historia y tradiciones, pero también con rincones oscuros que casi nadie se atreve a mencionar. Quiero contarles lo que me pasó hace 3 años, cuando visité el hospital abandonado que está a las afueras del pueblo. Ese hospital tiene una historia sombría. Según cuentan los ancianos, fue construido en los años 50 para atender a los trabajadores de las minas. Pero no duró mucho. Un derrumbe masivo dejó atrapados a más de 200 mineros y el hospital se llenó de heridos y cadáveres. Las enfermeras y los médicos no se daban abasto y dicen que muchos murieron en los pasillos porque no había suficientes camas. El lugar cerró unos años después y desde entonces ha estado abandonado. Mis amigos y yo habíamos escuchado historias sobre el hospital, que se escuchaban lamentos y que las puertas se cerraban solas, que veía sombras caminando por los pasillos, pero claro, nunca creímos nada hasta que decidimos entrar. Era un viernes por la noche. Estábamos en una reunión y alguien mencionó el hospital. Entre risas y retos, nos armamos de valor y fuimos. Éramos 5. Yo, mi novio Adrián y 3 amigos más. Llevamos linternas y una cámara porque queríamos grabar todo. Si pasa algo raro, al menos tendremos pruebas, dijo uno de mis amigos riendo nervioso. Llegar al hospital fue más perturbador de lo que imaginé. La carretera estaba completamente oscura y el edificio se veía como una sombra gigante en medio de la nada. Las ventanas estaban rotas y había grafitis en las paredes exteriores, pero lo que más me inquietó
fue el silencio. Ni siquiera se escuchaban los grillos. Entramos por una puerta lateral. El primer pasillo estaba lleno de escombros, con papeles amarillentos tirados por el suelo y el olor a humedad impregnado en todos. Caminamos en fila, alumbrando con las linternas, y de inmediato sentí como algo estaba mal. Era como si el aire estuviera cargado, pesado, y cada paso que dábamos resonaba demasiado fuerte. Adrián iba delante, con la cámara. Mientras avanzábamos empezábamos a notar cosas extrañas. Una camilla vieja en medio del pasillo, con correas oxidadas, un carrito médico volcado con frascos rotos y manchas secas que parecían ser sangre. Uno de mis amigos se detuvo frente a una puerta y apuntó con la linterna. ¿Vieron eso? Todos nos acercamos y ahí lo vimos, una huella de mano marcada en lo que parecía polvo acumulado. Era una mano pequeña, como de un niño, y parecía fresca, como si alguien acabara de ponerla. Debe ser un vagabundo o algo así, dijo Adrián, intentando restarle importancia. Pero nadie respondió. Seguimos caminando hasta llegar a lo que había sido la sala de urgencias. Las camas estaban oxidadas, con los colchones desgarrados y las cortinas medio colgadas. Fue ahí donde escuchamos por primera vez un murmullo. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Apagamos nuestras linternas para escuchar mejor, y entonces se hizo más claro. Era una voz hablando muy rápido, como si estuviera susurrando algo. ¿Hola?, dijo Adrián en voz alta, pero no hubo respuesta. Decidimos avanzar hacia el sonido. Aunque todos estábamos temblando, el murmullo nos llevó a una sala más pequeña, donde había un escritorio viejo y papeles esparcidos por todas partes. De repente algo cayó del techo, un pedazo de yeso, y luego lo vimos. En la esquina de la sala, agazapada, había una figura. Era una mujer con una bata de hospital desgarrada y sucia. Su cabello estaba enmarañado y todo su rostro en mal aspecto, solo una masa negra donde deberían estar sus ojos, nariz y boca. Estaba inmóvil, pero sentías que te miraba. Salimos corriendo, pero antes de llegar a la salida, escuchamos pasos detrás de nosotros. Volteamos y ahí estaba otra vez, parada en medio del pasillo. Esta vez levantó una mano como si quisiera alcanzarnos y soltó un grito desgarrador, un sonido que no era humano. Cuando finalmente salimos del hospital juramos no volver jamás, pero desde esa noche las cosas no han sido normales. Adrián empezó a tener pesadillas recurrentes en las noches. Veía a esa mujer que lo llamaba por su nombre. Hace poco revisamos la grabación de la cámara y al llegar a la sala donde vimos a la figura, se escuchaba claramente una voz que dice: "No se vayan". ¿Qué piensan de esta historia? ¿Se atreverían a entrar a un lugar con tanta historia oscura? ¿Han vivido algo similar en edificios abandonados? Cuenten en los comentarios. Ahora prepárense para la última historia que nos llevará a un hogar donde lo cotidiano se volvió aterrador. Continuamos con la siguiente historia, la casa que no dormía. Esta historia fue enviada por Andrea desde Guadalajara, México. Hola, querido equipo de Relatos del Oculto. Me llamo Andrea y lo que voy a contarles ocurrió hace 6 años, cuando mi familia y yo nos mudamos a una casa en un barrio tranquilo de Guadalajara. Al principio parecía un lugar perfecto, amplia, luminosa, con un jardín hermoso, pero esa casa escondía algo que nadie nos advirtió, algo que no nos dejaba dormir. La casa había estado desocupada por un tiempo. Según nos contó el dueño, no nos dio detalles, pero recuerdo que durante la visita mi mamá comentó que olía raro, como a humedad, y algo más que no logramos identificar. A pesar de eso, decidimos mudarnos porque el precio era una ganga. La primera semana todo estuvo bien, pero entonces empezaron las cosas extrañas.
Una noche, mientras desempacábamos, mi hermano menor, Luis, fue al baño y regresó pálido. Hay alguien en la sala, nos dijo. Mi papá salió a revisar, pero no había nadie. Pensamos que tal vez había visto mal, pero él insistía. Era un señor, estaba parado junto a la ventana. Esa misma noche, todos dormíamos. Escuché ruidos en el pasillo. Eran pasos lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando con botas. Me quedé congelada en la cama, escuchando los pasos que pasaron frente a mi puerta, y entonces se detuvieron. Sentí como si alguien estuviera parado ahí al otro lado, escuchándome respirar. A la mañana siguiente les conté a mis papás, pero mi mamá dijo que era el crujir de la madera, algo normal en casas viejas. Yo quise creerle, pero entonces comenzaron los susurros. Era casi imperceptibles como si vinieran de las paredes. Al principio los escuchábamos solo en la noche, pero con el tiempo se hicieron más frecuentes. Eran como si alguien hablara justo al lado de ti, en un tono bajo, pero no entendías las palabras. Luis empezó a tener pesadillas. Decía que un hombre lo miraba desde el rincón de su cuarto. Mi mamá, tratando de calmarlo, colocó un crucifijo sobre su cama, pero eso solo empeoró las cosas. Una noche el crucifijo cayó al suelo y se rompió en pedazos. Al día siguiente encontramos todas las plantas del jardín marchitas, como si algo las hubiera drenado. Lo peor pasó un mes después. Mi papá trabajaba de noche, así que a menudo estábamos solos en casa. Esa noche, mientras mi mamá lavaba los platos, escuchamos un ruido fuerte en el segundo piso, como si algo pesado hubiera caído. Subimos corriendo y encontramos la cama de Luis movida al centro de la habitación. Mi mamá trató de tranquilizarnos, diciendo que seguramente alguien la había movido y no lo recordábamos, pero lo vimos en sus ojos. Estaba igual de asustada que nosotros. Esa noche nos quedamos todos en la sala con las luces encendidas. Fue entonces cuando lo vimos. Era cerca de medianoche. Estábamos hablando en voz baja, intentando distraernos, cuando el aire cambió de repente. Se sintió helado, como si hubiéramos abierto un refrigerador. De repente, las luces empezaron a parpadear y ahí en la esquina de la sala apareció algo. Era una figura oscura, más alta que cualquier persona, con una especie de capa que parecía flotar. No tenía rostro, pero podía sentir que te estaba mirando. Mi mamá empezó a rezar en voz alta, pero esa cosa simplemente levantó una mano señalándonos, y entonces escuchamos un grito desgarrador. No venía de ninguno de nosotros, era algo más, algo que llenó toda la casa. Salimos corriendo esa noche, nos fuimos a casa de mi abuela y nunca regresamos. Mi papá tuvo que ir días después a recoger nuestras cosas, pero no quiso hablar mucho de lo que vio. Solo dijo que las paredes del cuarto de Luis estaban llenas de marcas, como si algo las hubiera arañado desde dentro. Desde entonces he investigado sobre esa casa y descubrí que hace años perteneció a un hombre que murió ahí. Según los vecinos, era un tipo extraño que practicaba cosas oscuras y que, antes de morir, decía que nunca dejaría su hogar. Creo que cumplió su promesa. ¿Qué harían si vivieran algo así? ¿Se quedarían en una casa con tanta historia o huirían como lo hizo André y su familia? ¿Han tenido experiencias similares en su hogar? Compártalas, porque siempre es interesante leer sus relatos. Y eso es todo por esta emisión, amigos de Relatos del Oculto. Les agradecemos haberse quedado al final de esta historia y no duden en compartirnos sus experiencias paranormales. Envíanos por correo electrónico tu relato. relatosdeloculto666@gmail.com. No olviden suscribirse y compartir, activar la campanita para que reciban todas las notificaciones de las historias. Descansen, si es que pueden.